Hoy vamos a hablar de trastornos de personalidad. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características, sus causas? Las personas tienen personalidades únicas, formadas por una compleja combinación de rasgos diferentes. Los rasgos de personalidad afectan a la forma en que las personas entienden y se relacionan con el mundo que las rodea y la forma en que se ven a sí mismas. En el mejor de los casos, los rasgos de personalidad de las personas les permiten adaptarse con flexibilidad a su entorno cambiante, de modo que establecen relaciones más sanas con los demás y mejoran sus estrategias de afrontamiento. Cuando las personas tienen rasgos de personalidad menos adaptativos, se produce una inflexibilidad y un afrontamiento poco saludable. Por ejemplo, es posible que gestionen el estrés bebiendo o consumiendo drogas ilícitas, que les resulte difícil controlar la ira y que les cueste confiar en los demás y conectar con ellos mismos. La personalidad se forma a una edad temprana. Se forma a través de una mezcla de lo siguiente: genes. Tu padre y tu madre pueden transmitirte algunos rasgos de personalidad. A veces estos rasgos se denominan temperamento. Entorno. Incluye el ambiente que te rodea, los acontecimientos que te han ocurrido a ti y que han ocurrido a tu alrededor, y las relaciones y pautas de interacción con tus familiares y otras personas. Un trastorno de la personalidad es una enfermedad de salud mental en la que las personas tienen un patrón de por vida de verse a sí mismas y reaccionar ante los demás de formas que causan problemas. Las personas con trastornos de la personalidad suelen tener dificultades para comprender las emociones y tolerar el sufrimiento emocional, y actúan de forma impulsiva. Esto les dificulta relacionarse con los demás, les causa graves problemas y afecta su vida familiar, sus actividades sociales, su rendimiento laboral y escolar y su calidad de vida en general. Los síntomas, en algunos casos, puede que no sepas que tienes un trastorno de la personalidad. Eso es porque la forma en que piensas y te comportas te parece natural. También puedes pensar que los demás son responsables de las dificultades a las que te enfrentas. Existen muchos tipos de trastornos de la personalidad y tienen diferencias importantes. Los trastornos se clasifican en 3 grupos o tipos, con características y síntomas compartidos. Trastornos de la personalidad del grupo A. Las personas con trastornos de la personalidad del grupo A tienen un patrón disfuncional constante de pensamiento y conducta que se caracteriza por la sospecha o la falta de interés en los demás. Entre ellos se incluyen los siguientes: trastorno de la personalidad paranoide, que se caracteriza por la ausencia de confianza y la sospecha hacia los demás y las motivaciones de sus actos. Creen que los demás intentan hacerles daño, pero no tienen motivos para sentirse así. Dudan de la lealtad de los demás. No están dispuestos a confiar en los demás. Dudan de confiar en los demás por miedo que usen la información en su contra. Se toman los comentarios inocentes o las situaciones que no son amenazas como insultos o ataques hacia su persona. Se enojan o se vuelven hostiles frente a lo que perciben como desaires o insultos. Tienen el hábito de guardar rencores. Suelen sospechar que su cónyuge o pareja sexual es infiel, pero no tienen motivos para hacerlo.
El trastorno de la personalidad esquizoide: aparentar ser fríos y no interesarse por los demás. Casi siempre eligen estar solos. La manera en la que expresan sus emociones es limitada. Son incapaces de disfrutar de la mayoría de las actividades. No pueden interpretar las señales sociales típicas. Las relaciones sexuales con otra persona les generan poco o ningún interés. El trastorno esquizotípico de la personalidad: tienen pensamientos, creencias, habla o conductas inusuales. Piensan o sienten cosas extrañas, como escuchar que susurran su nombre. Tienen apatía o presentan respuestas emocionales socialmente poco comunes. Tienen ansiedad social, como no sentirse cómodos para entablar vínculos cercanos con los demás o no tener relaciones interpersonales cercanas. Responden a los demás de manera inapropiada o exhiben sospechas o desinterés. Tienen pensamiento mágico, es decir, creen que sus pensamientos pueden afectar a otras personas y eventos. Creen que algunos incidentes o hechos casuales tienen mensajes ocultos. Luego tenemos los trastornos de personalidad del grupo B. Las personas con trastornos de la personalidad del grupo B tienen un patrón disfuncional constante de pensamientos dramáticos, demasiado emocionales o conductas impredecibles. Entre ellos se incluyen los siguientes: trastorno límite de la personalidad, que tienen un miedo profundo a estar solos o ser abandonados. Tienen sentimientos constantes de vacío. Se ven a sí mismos como débiles o inestables. Tienen relaciones interpersonales profundas que no son estables. Tienen altibajos en el estado de ánimo, por lo general debido al estrés causado por la interacción con los demás. Amenazan con autolesionarse o se comportan de maneras que pueden llevar al suicidio. Se enojan mucho y a menudo. Actúan de manera impulsiva y riesgosa, como tener relaciones sexuales sin protección, apostar o tener atracones de comida. Presentan paranoia por el estrés, la cual aparece y desaparece. Trastorno histriónico de la personalidad. Siempre buscan atención. Son demasiado emocionales o dramáticos y fomentan los sentimientos de atracción sexual para recibir atención. Hablan de manera exagerada, con opiniones firmes, pero sin hechos o detalles que la sustenten. Se dejan llevar por los demás con facilidad. Tienen emociones superficiales que cambian rápidamente. Les preocupa mucho su apariencia física. Piensan que sus vínculos con los demás son más estrechos de lo que son en realidad. Trastorno narcisista de la personalidad. Creen ser especiales más y más importantes que los demás. Tienen fantasías sobre el poder, el éxito y ser atractivos para los demás. No comprenden las necesidades ni los sentimientos de los demás. Exageran sus logros o talentos. Pretenden que los elogien constantemente y desean que los admiren. Se sienten superiores a los demás y se jactan de ello. Pretenden que les hagan favores y le den ventajas sin un buen motivo. Con frecuencia se aprovechan de los demás. Son celosos o creen que los demás sienten celos de ellos. Trastorno de la personalidad antisocial. Prestan poca o ninguna atención a las necesidades o sentimientos de los demás. Suelen mentir, robar, usar nombres falsos y estafar a los demás. Tienen problemas con la ley en repetidas ocasiones. Con frecuencia no respetan los derechos de los demás. Son agresivos y suelen ser violentos. Su seguridad personal y la seguridad de los demás les preocupa poco o nada. Se comportan de manera impulsiva. A menudo son imprudentes. Les preocupa poco o nada cómo su conducta afecta negativamente a los demás.
Finalmente tenemos los trastornos de personalidad pertenecientes al grupo C. Los trastornos de la personalidad del grupo C tienen un patrón disfuncional constante de pensamientos o comportamientos ansiosos. Entre ellos se incluyen los siguientes: trastorno de personalidad evitativa. Eres sensible a las críticas y al rechazo. No te sientes lo suficientemente bueno, importante o atractivo. No participas en actividades del trabajo que incluyan contacto con otros. Estás aislado. No pruebas actividades nuevas y no te gusta conocer personas nuevas. Eres extremadamente tímido en contextos sociales al tratar con otros. Tienes miedo a la desaprobación, la vergüenza o a que se rían de ti. Luego tenemos el trastorno de la personalidad dependiente. Dependes demasiado de otros y sientes la necesidad de que te cuiden. Eres sumiso, dependiente de otros. Tienes miedo a tener que cuidar de ti mismo si te dejan solo. No tienes confianza en tus habilidades. Necesitas muchos consejos y consuelo de otros para tomar hasta decisiones pequeñas. Te cuesta empezar o hacer proyectos debido a la falta de confianza en ti mismo. Te cuesta no estar de acuerdo con otros por miedo que no lo aprueben. Soportas un tratamiento malo o abuso, aun cuando hay otras opciones disponibles. Tienes una necesidad urgente de empezar una relación nueva cuando una cercana termina. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Te enfocas demasiado en los detalles, el orden y las reglas. Piensas que todo tiene que estar perfecto y te molesta cuando no se logra la perfección. No puedes terminar un proyecto porque no es posible llegar a la perfección. Necesitas tener el control de las personas, tareas y situaciones. No puedes asignar tareas a otros. Ignoras amigos y actividades agradables por estar demasiado enfocado en el trabajo o en un proyecto. No puedes tirar objetos rotos o sin valor. Eres rígido y testarudo. No eres flexible con la moralidad, la ética o los valores. Mantienes un control muy constrictivo sobre el presupuesto y el gasto de dinero. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo no es lo mismo que el trastorno obsesivo-compulsivo, que es un trastorno de la ansiedad. Muchas personas con un tipo de trastorno de la personalidad también tienen síntomas de al menos otro tipo. La cantidad de síntomas que una persona tiene puede variar. ¿Cuándo? La gran pregunta sería, licenciada, ¿no? ¿Cuándo debo consultar? Si tienes algún síntoma de un trastorno de la personalidad, consulta, sí, consulta. Cuando los trastornos de la personalidad no se tratan, pueden causar problemas graves en las relaciones interpersonales y el estado de ánimo. Además, la capacidad para funcionar y perseguir metas personales puede deteriorarse sin tratamiento. Las causas. Se cree que los trastornos de la personalidad se deben a una combinación del efecto de la genética y el entorno sobre ti. Tus genes pueden hacer que sea más probable que desarrolles un trastorno de la personalidad, y lo que te pase en la vida puede iniciar un trastorno de la personalidad. Factores de riesgo. Aunque no se conocen las causas específicas de los trastornos de la personalidad, hay algunos factores que parecen aumentar el riesgo de tener uno. Rasgos específicos de la personalidad. Esto incluye estar siempre tratando de evitar los daños o, de lo contrario, sentir una gran necesidad de buscar nuevas actividades para aumentar la adrenalina. También incluye un bajo control de los impulsos. Experiencias de vida anteriores. Esto incluye un hogar que no es estable ni predecible y no brinda apoyo.
También incluye los antecedentes de trauma, como descuido o maltrato físico, descuido o maltrato emocional o abuso sexual. Podemos hablar de complicaciones también. Los trastornos de la personalidad pueden interrumpir seriamente tu vida y las de aquellos que te quieren. Pueden causar problemas en las relaciones interpersonales, el trabajo, la escuela, y pueden llevar al aislamiento social, otros problemas de salud mental, con adicciones y también problemas ocupacionales y legales. Cuando alguno de estos síntomas, algún síntoma se presenta en tu vida de estos trastornos de personalidad y comienzan a limitar tu vida, es el momento que pidas ayuda. Estoy para acompañarte, realmente comunícate conmigo porque es muy importante prevenir y que tengas una vida realmente rica y abundante, que sientas paz interior, que tengas proyectos, que puedas brillar. Te acompaño en tu proceso. Un besito, gracias por acompañarme y bendiciones. Chau, chau.